Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestra reflexión sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 1. En esta segunda narración que tenemos sobre el lamento por Saúl y Jonatán. Aquí nos encontramos, queridos amigos, sobre esta hermosa poesía, este lamento por Saúl y Jonatán de parte de David. Estamos en el versículo 17 que dice: luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que se lo enseñara a los de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Bueno, eso es lo que se nos dice en el versículo 18 principalmente, que hoy nosotros subrayamos evidentemente como punto, como un hito que nos ayuda en nuestra reflexión simplemente. Pero siempre procuramos englobar dentro del contexto histórico Eva la dice añadeina, cuál es la enseñanza, porque upea añadeña mañana y tenemos que mirar las actitudes, tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado está queriéndonos enseñar, está queriéndonos transmitir. Cuando en este versículo 18, y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá, esto ya nos llama la atención. Ordenó que se los enseñaran a los de Judá. Es ya algo muy importante, queridos amigos, porque eres Abela Samuel Iñandé a través de su libro, porque nos dice el autor, el hagiógrafo, que es tan importante el hecho de ser enseñado, de aprender, de conocer. Nosotros hemos discutido bastante y fuimos pasando por los diferentes versículos y ahí hablábamos mucho y se insistía mucho sobre la significancia del Mesías, el valor del mesianismo, en síntesis, del ungido del Señor, del consagrado. Upear el autor sagrado, upear la mañana formal, formal, que tiene que haber un respeto total, que tiene que haber una obediencia total. Pero claro, nosotros cuando hablamos de esto, algunas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque tenemos cosas muy negativas en el sentido de los tendotá, ¿verdad? Los que están al frente. Sin embargo, también Israel también sufrió mucho. Vemos ella esa con Saúl. Saúl hizo cualquier virorei, ¿verdad? Fue rechazado por el Señor, ya en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, no, cuándo y cómo es.
cuando y la pecha la oyapo oikojina con su pueblo y con su gente. Ha oñe boyar, ha oñe Dios, ha ella moama, ha ente mala oyapona, y se aisha. Sin embargo, no se da cuenta de lo importante que es el acompañar y estar al servicio del pueblo y de la gente. Añadigo con a relectura con a Yahesha Añahendú en el Evangelio también. Jesús en un momento, sobre todo a través de San Lucas, encontramos este pasaje más subrayado, cuando dice los gobernantes, las naciones, los jefes de las naciones, les tiranizan ellos ahí, les utilizan como ellos quieren, etcétera, etcétera. Pero que no sea así entre ustedes. Es una forma mucho más clara, ¿verdad?, de presentarnos el Evangelio. Pero en el fondo, el Evangelio no está genonada. Es decir, que todo un camino que se fue realizando en esta reflexión teológica, la ñandela amparete, de allá por otra parte, la ñandé nakate añandé lleva la ñandé avaro, la ñandé yaico la ñandente sea yaipea para la ñandera pichacuero, tampoco vamos a ir muy lejos. Y eso es lo que está en el trasfondo, ¿entienden? ¿Por qué les parece aquí que David, que tiene una actitud de fidelidad, quiere que se le enseñe a todos los de Judá? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse.
sé, la vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar. a volar Cual mariposa. Oh, cual mariposa. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado 23 de noviembre, tenemos el libro del Apocalipsis, capítulo 11, del 4 al 12. Yo, Juan, oí una voz que me decía: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Queridos amigos, se dan cuenta que este texto va usando nombres, va utilizando muchas cosas que también habíamos ya leído en el Antiguo Testamento. Pero peaña no mando aina, que nosotros estamos siempre en este peregrinaje. Somos la continuidad, queridos amigos, de la misma humanidad. Unió a Sama Acuelleva, que lucharon, que se empeñaron, que nos dejaron un mundo, el mundo que hemos recibido,
que ellos puedan hacer lo que quieren. Pero también nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad de dejar un mundo venidero, mejor para los demás, para nuestras generaciones. Pero para eso tenemos que luchar. Esas son las tribulaciones, esos son los pecados, esas son las grandes tentaciones que vamos a encontrar en nuestra vida. Pero vamos a poder vencer y vamos a poder dejar un mundo venidero, pero mucho, mucho, mucho mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Especialmente hoy queremos subrayar el versículo 19. Tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en tus montañas, como han caído los valientes. Bueno, así comienza esta elegía. Tu gloria, oh Israel, tu gloria. David, tu gloria. Recordemos que se está refiriendo aquí tanto a Jonatán, que es su gran amigo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, UPB. Hoy cuava lleva las apisha Jonatán, UPB, hoy muy amigos. Incluso tanta amistad que se nota, aquí está una de las actitudes, ¿verdad? De alguien que podría haber sido el rey, si es que uno piensa un poco en la dinastía, ¿verdad? Porque a Jonatán le pertenecería el reino, el gobierno, la monarquía, hijo de Saúl, primogénito. Ahí está Ginebri. Y sin embargo, apenas le conoce a David, se conocen. Y entonces él se da cuenta, porque hay, detrás de esto, está el capítulo 17, que nos cuenta y que nos narra que David, siendo adolescente, un muchacho, es capaz de vencer a alguien entrenado y a alguien de grandes luchas y batallas y vencedor de tantas batallas como era Goliat de Gat. Pero sin embargo, David, con lo poco, con lo pequeño, sin embargo, es capaz de vencer a este gigante, ¿verdad? Goliat. Bueno, y ciertamente, esto no podemos negarlo, que Jonatán, teniendo la misma edad, etcétera, siendo el hijo del rey, no es nombrado en ningún momento, pero sin embargo, él todavía no salía tampoco a combatir ni en las batallas, pero sin embargo ya tenía de parte de su padre, ya tenía el adiestramiento, y sobre todo porque Saúl era un hombre bastante avaro, un hombre que quería todo para sí. En síntesis, como nosotros decimos, un hombre muy egoísta. Gente sea de tante oído y cuasi oía lleva a Pepe ya la todos esos detalles. Sin embargo, apenas se habían encontrado ya en la casa de Saúl, en el palacio, allí, porque Saúl le lleva a David, se encuentra con Jonatán, se hacen muy amigos. Incluso Saúl al comienzo le detiene, porque se da cuenta que su hijo le aprecia mucho. Y están ahí, entonces le dicen, no, David, pues están de apena, rejotan de roja, están de anga, ahora en 10, tranquilo, sin ningún problema. Y David se queda, ¿verdad? Y es ahí donde entran esta amistad tan grande con Jonatán. Jonatán ya le regala el manto, imagínense. Y hemos reflexionado, pueden volver ustedes atrás y mirar un poco esos versículos del capítulo 18, 1, 2, 3, 4, 5, mía, ya es allí. ¿Qué significaba el darle el manto? Significa la realeza de David te pertenece a ti. Le da su espada, le da su brazalete, le da entonces todo lo que significa el gobernar, el ponerse al frente del reino. Y esas son las simbologías y los signos más claros y concretos, como el autor sagrado nos está mostrando y nos está diciendo, nada, ven, upeala Jonatán oyesha cuama inañe pununaye. Jonatán y no. Si ayesha cuama vendela caria etetena, dela y catutareñe muy al frente de Israel, al frente del ejército. De la hora pues pimota ella poponata la orero en contenida sinagoga. Y después continuaba, ¿verdad? De esos versículos posteriores que ustedes, queridos amigos, les invito a volver a reestudiar, a volver un poco a través de YouTube. Ahí le dice directamente, ¿verdad? El reino, la monarquía, tendría que quedar en tus manos. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el segundo libro de Samuel, el capítulo 1. Nosotros nos encontramos en este capítulo 1. Reflexionamos principalmente este versículo hoy que estamos anunciando. No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Aquí tenemos entonces en esta poesía, digamos, o en este versículo, el versículo 20, como una síntesis. Esta es una teología que está diciendo y está transmitiendo el autor sagrado, ya puede decir síntesis, en este lamento por Saúl y por Jonatán. Y se insiste mucho en el aspecto, no lo anuncien en Gad. ¿Por qué no lo anuncien en Gad? Y no lo anuncien en Gad porque significa que, ¿verdad? Ese pues es el famoso se alegrarán los incircuncisos. No, por fin, no. También incluso algunos podrían pensar y podrían decir que es lo mismo que sucedería también con David. En el sentido de que David también, popetetas a David hijita, bueno, y por ahí te pico pea, menos mal. O más, no más peas, amigos, ese muñeco, ese yucasea, se ha perdonado yo en la vida, sin vergüenza y coa, se muñeco llegué y se yucasea, menos mal, lleva la rocañí, andore ya, etc. ¿Cuántas cosas podría haber dicho David? Y nosotros sabemos muy bien porque estuvimos leyendo y seguimos paso a paso todo lo que estaba sucediendo. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel era lo más lógico. Ahí cuando le tenía ya a Saúl que estaba haciendo, dice, sus necesidades, todos los soldados que estaban en la cueva y estaba David ahí, le dice, dale David, fuerza, metele gas, dale gas, David, yucaña, nape veñan de llano muy de pobres amigos. Sin embargo, David como que queda ahí patitieso, piensa y dice, no, yo no puedo tocar, no puedo levantar las manos contra el ungido del Señor. Bueno, esto hace un poquitito parte también de todo lo que nosotros decimos aquí. Cuando dicen, no lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Esa frase luego ya nos hace entender quién es el incircunciso, ¿verdad? El incircunciso, el que no entra, no forma parte del pueblo de Dios. Cuando está por morir Saúl, en el versículo 4 del capítulo 31 del primer libro de Samuel, desenvaina, le dice a su escudero, tu espada, y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Péala, o yo pueda ayudar, parando utayete ayudar. Pero él lo entiende de esta manera. Él lo ve de esta manera. Yo no puedo matar, pero absolutamente no puedo levantar la mano contra el ungido del Señor. Y esta es un poco la enseñanza, porque cuando se va a entonar este lamento, este cántico, esta elegía de parte de David, el autor sagrado mismo, que se está concentrando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que dice esta elegía? Esta elegía lo que está haciendo es preservar, de cierta manera, la figura del Mesías. El Mesías es puesto por Dios. Nadie puede tocar, nadie puede hacerle nada. En todo caso, lo que hay que hacer es, ¿verdad?, como pueblo, que el Mesías, que los tendotá que están adelante, o pegar imaginar la tendotá, tenondeguá, el que está caminando y llevando y arrastrando al pueblo, tiene que ser modelo, tiene que ser ejemplo. Y entonces el pueblo lo que tiene que hacer es decir, llamar la atención. Y que tu jamás ya lleva tendotá, ¿verdad? Tenondeguá tendría que ser en este caso el que está por delante, le dice, esta es mi misión, esta es mi función, y esto yo lo tengo que cumplir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Mientras los guardianes disfrutaban del agua que era traída de una fuente que distaba 10 kilómetros, los mismos prisioneros que la acarreaban sucumbían ante la sed abrasadora porque sus verdugos no les proporcionaban una sola gota, y en los días precedentes ya habían muerto varios por esa causa y por las terribles condiciones en que trabajaban, por las extenuantes jornadas y las vejaciones a las que eran sometidos. Desesperados, los presos acudieron al Papa Clemente, quien desde que fuera condenado por el emperador Trajano a trabajos forzados en esa cantera de Quersoneso en Crimea, era el padre amoroso que los guiaba, consolaba, cuidaba a los enfermos, enterraba a los muertos, y con su palabra esclarecedora y llena de esperanza, había logrado la conversión de cientos de sus compañeros y afianzado la fe de los que, como él, estaban allí por ser cristianos, y ahora todos le pedían que les calmara su sed. Entonces el Santo Padre clamó al cielo por agua, y cuenta Eusebio de Cesarea que al instante surgió de una roca un fresco manantial que en adelante apaciguó la resequedad de las víctimas y de los victimarios, la mayoría de los cuales fueron bautizados por el Papa Clemente en la misma fuente. San Clemente, nacido en Roma varios años después de la crucifixión de Jesús, era hijo de un senador llamado Faustino, quien deseaba que fuera su heredero político, y por eso recibió una educación acorde con su condición social, que incluía el dominio del idioma griego, de la literatura latina, de la oratoria y de la jurisprudencia, materias que le eran necesarias para el futuro de su carrera pública. Sin embargo, todo cambió cuando, por intermedio de algunos de los criados de su casa, se fue impregnando del mensaje evangélico y se mudó al cristianismo. Al llegar San Pedro a Roma, se convirtió en su seguidor incondicional, se nutrió de su bondad, su sabiduría y de la doctrina genuina recibida por el apóstol directamente del Salvador. Y al cabo de algunos años, San Pedro lo ordenó obispo, y entonces, de hecho, San Clemente se ganó un lugar entre las figuras más prominentes de ese cristianismo en gestación, e inclusive San Pablo, que ya esperaba su juicio en Roma, lo reconoció como su coadjutor evangélico. Por eso, tras el martirio de los 2 pilares de la Iglesia, incidió en las elecciones de los siguientes papas, San Lino y San Anacleto, segundo y tercero respectivamente en la línea de sucesión apostólica, y que también fueron mártires. Y a continuación le tocó a él recoger el báculo de San Pedro en el año 88, y de entrada tuvo que sofocar un conato de rebelión en la iglesia de Corinto, cuyo dominio se lo disputaban 2 facciones clericales a las que les impuso su autoridad papal mediante una memorable carta a los corintios, texto que, de acuerdo con el parecer de algunos doctores de la Iglesia, es el primer documento canónico de la historia eclesial con carácter y consistencia de encíclica, al que aún se le considera como el fundamento primigenio de la primacía universal del Papa. En sus 9 años de pontificado,
San Clemente organizó la comunidad católica romana en 7 distritos que eran regentados por igual número de diáconos. Mandó a elaborar cuidadosamente las actas de los mártires, restableció el sacramento de la confirmación según lo estipulado por San Pedro y ordenó que todas las oraciones fueran rematadas con la palabra amén. Al parecer su influencia fue decisiva en la conversión de muchos nobles romanos, lo que despertó la furia del emperador Trajano, quien lo condenó a trabajos forzados en Crimea, por lo que se vio obligado a renunciar. De hecho, San Clemente es reconocido como el primer papa dimitente, y en su exilio prosiguió su labor evangélica que alcanzó el culmen cuando hizo brotar agua de la roca, milagro que le costó la vida. Porque al ver los comandantes que sus subalternos se habían convertido al cristianismo y muchos desertaban, ordenaron que San Clemente fuera lanzado al mar con un ancla atada al cuello para que su cuerpo no pudiera ser rescatado. Y tal orden se cumplió el 23 de noviembre del año 97 de nuestra era. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Clemente que reafirme nuestra fe aún en medio del peligro. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. ¿Nacieron? ¿Así?
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este segundo libro de Samuel, capítulo 1, la segunda partecita, lamento por Saúl y Jonatán. Versículo 21, montes de Gelboé, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue derrotado el escudo de los valientes. Allí fue derrotado el escudo de los valientes. Entonces, aquí se está mirando de cierta manera y David, con mucha fidelidad, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de las situaciones tan difíciles por las que tuvo que pasar. En el capítulo 27, muy bien sabemos que David se pone al servicio de los filisteos. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Y entonces David partió con sus 600 hombres. Se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Bueno, eso es lo que había pasado ya en el capítulo 27, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Pero sin embargo aquí estamos nosotros diciendo que David, a pesar de que tuvo que tomar opciones drásticas, porque yo le gusto página la de ya la neta, estos pues son los famosos exiliados, ¿verdad? El exilio. Uno tiene que conocer el exilio. Nosotros también pasamos, ¿verdad?, muchas de esas situaciones como nación, y yo pienso que casi todas las sociedades pasan un poquitito sus diversas situaciones internas, de luchas internas, de cómo uno piensa que tiene que ser la cosa, pero dentro de eso, ¿saben qué es lo que pasa? Dentro de eso, cuando no hay una verdadera justicia, y cuando nosotros decimos, así tiene que ser, ¿no? Y bueno, vean de la de calcular, pero después ya nos adueñamos de esa ideología y le imponemos, y entonces matamos las libertades de los demás, matamos la posibilidad de un verdadero diálogo, de un verdadero amor, entendimiento, cariño entre nosotros, respeto, y que todos crezcamos y que todos nos respetemos. El problema pues aquí es cuando el egoísmo es el que está mandando, ¿verdad? Teilhard de Chardin, este es un gran jesuita, ¿verdad? Un sacerdote que pensaba en el famoso, él iba desde el Big Bang, ¿verdad? Él aceptaba toda esa teoría de cómo comienza el universo. Bueno, son teorías, ¿verdad? El Big Bang, ¡pum!, la explosión. Y dice que todo como que se va alejando de a poquito, el mundo. Se va dispersando. La energía y la fuerza de esa explosión que se va alejando. Y dice que estamos todavía en ese expansionismo, en esa expansión de la fuerza de esa explosión que ha iniciado. Pero según su teoría, pensás y después viene la teoría. Eso se va alejando y va a llegar un momento en que la velocidad de esa expansión llegará a cero. O es como que frenó. O pala y energía, o pala y fuerza, o pala y velocidad. Entonces es como cuando vos dejás, ¿verdad?, un vehículo punto muerto, hasta cierto punto, o pa bebé, o pala y, o pa bebé. Y después, ¿qué dice Teilhard de Chardin? Y después
Una vez que llega al punto cero, huye, ¿verdad? Y va tomando velocidad. ¿Hasta qué punto dice? Hasta volver. Y a eso él le llama la cristificación, cristificación, ¿verdad? O sea, el volver. O sea que millones y de años, ¿verdad? Umiaña nena ya es Moaima, ninda ya es Sheiboy, ninda ya Ikuayo, y ahora cae poñe, bueno, ni va ella va joven, ni va ella va opata, va ella va huyeta. Imposible para nuestra mente que es tan chiquitita. Bueno, y entre todas esas teorías, qué interesante que era. Ciencia, o sea, razón, lógica, según la lógica, o calcular y voy a llevar, que dice que nosotros solamente 3% de nuestra capacidad lo que utilizamos, 3%. Es del 100% que tenemos para desarrollar nuestro cerebro, dice que 3%. Algunos ven el 1% de hoy y por la ñaca lleva. Cada uno va a llamar eso, la ñande vale ver. 3% de mi científico, creo mi vale idea, mi purúa la ñaca y cerebro. Imagínense, queridos amigos, entonces, toda esa riqueza de esa naturaleza y de esa creación, ¿verdad? De la que disponemos nosotros. Y por eso yo digo, al 2x3, ñande egoísta formal. Apea dice, ñande acaí, dice, ñande acaí. Angaite pedendi catui, ñase. De la pobreza, de la ignorancia. ¿Por qué? Y porque hay mucho. Y ñacañeteía. Y entonces piensan que, ¿verdad? Yo soy igual, se la cuimpaena, se la, lo que sea, amonda, se ya popeaña, bombarete, se abre la manda. Y sin embargo, eso demuestra que son acaí, porque estás destruyendo a tu país, destruís a tu grupo, destruís a tu nación, destruís a tu sociedad. Porque no permitís, porque en embarete, etc. Entonces, no podemos organizarnos verdaderamente como sociedad. No podemos salir. Y no vamos a salir nunca. Mientras exista egoísmo y mientras existan personas de esa clase, ¿verdad? Nunca vamos a poder hacer todo. Así que, peñan el 3% y que tú hagas una ella de 4, 5, 6 o 7% hagan desarrollo y que tú desaparece con a llevar. Sea eso, sean malvivientes, eso, ¿verdad? Porque no nos permiten desarrollarnos como tiene que ser, utilizando esa inteligencia todo a favor, ¿verdad? Para hacer que todos estemos bien, verdaderamente. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando porque es un lamento, es una elegía, pero a pesar de todo, David es fiel, ¿verdad? Y por eso justamente reza por estos que incluso lo perseguían y lo querían matar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.